Muy buenas tardes, estimados compañeros. Me sirve presentar al equipo número 5 de la cátedra Protección Penal del Adolescente, bajo la docencia del doctor Pedro Moreno, en la actual maestría en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Arturo Michelena. En tal sentido, nuestro equipo de trabajo está conformado por el abogado Joara Mendoza Rodríguez y quien les narra, abogado Carlos Enrique Castillo Fuenmayor. El tema a continuación radica en las particulares diferencias entre el acuerdo reparatorio y la conciliación como figuras vigentes en nuestro ordenamiento jurídico en materia penal. Para enmarcar las diferencias de las dos figuras jurídicas, es decir, los acuerdos reparatorios y la conciliación, vale hacer la consideración del motivo de la existencia de tales instrumentos en nuestra legislación. En lo que respecta a la evolución del sistema penal venezolano, no puede decirse que éste se corresponde con las realidades y las circunstancias sociales, lo que ha orientado a crear modificaciones paulatinas para ir adaptando las realidades sociales con los textos normativos. Los legisladores han venido promoviendo la humanización del derecho penal y por consiguiente la del sistema penal, tomando como base la idea garantista al ser humano. Pero lo delicado de la realidad es que en la práctica se observa, y así lo podemos afirmar, es el hecho de que los procesos se constituyen en procesos legales sumamente lentos, donde reina el retardo judicial, con lo que la gran mayoría de los ciudadanos, parte de un proceso penal, llegan a sentirse que no están siendo atendidos como le merece la situación. Y lejos de sentirse de esa manera, no logran conseguir el amparo deseado y buscado en los órganos jurisdiccionales. Con la necesidad de evitar este agotador proceso judicial, es que han surgido en la legislación medios alternos para la resolución de conflictos. Hay autores como Gabaldón, el profesor Luis Gerardo Gabaldón, quien es docente en las cátedras de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de los Andes, en la Universidad de Mérida y en la Universidad Católica Andrés Bello, que plantean en forma literal que el sistema penal roba el conflicto a las personas directamente implicadas en él. Y con ello, ¿qué quiere decir el profesor Gabaldón con ello? Quiere decir que el conflicto, una vez que está en vía jurisdiccional, pasa a ser propiedad de los órganos de administración de justicia y luego ya no le pertenece a los originales protagonistas del conflicto. Y esos protagonistas en el proceso solo pasan a ser etiquetados como delincuentes y víctimas. Para ir minimizando esta situación es que se ha querido ir humanizando el derecho y el sistema penal. Y basados en el artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que promueve el arbitraje, la conciliación y cualquier otro medio alternativo para la solución de conflictos, se ha innovado con la incorporación a la legislación de los medios alternativos de resolución de conflictos, pero en ellos no existe una intervención de los tribunales, ni van a dictarse decisiones judiciales, por lo que se llevan a cabo con la sola intervención de las partes involucradas en el conflicto. Pero en los conflictos donde ya haya la participación activa de un órgano jurisdiccional, también ha ido suavizándose esa necesidad de llevar conflictos interminables y agotadores, y se han reconocido maneras de darle fin al proceso penal con formas de autocomposición procesal en el sistema penal ordinario y formas anticipadas de solución de conflictos en el sistema penal adolescencial. Reconociendo esto y con la existencia de formas alternas tanto en el sistema penal ordinario como en el juvenil, pasamos a confrontar entonces estos dos medios y a evaluar sus diferencias. Hablemos entonces a continuación de los acuerdos reparatorios que están consagrados en el artículo 41 del Código Orgánico Procesal Penal y de la conciliación consagrada en la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en la LONNA en sus artículos 564 al 568. Los llamados acuerdos reparatorios
los podemos asumir como un medio autocompositivo de carácter judicial, bilateral y no asistido, celebrando entre el imputado y la víctima que quiere ser o debe ser homologado por el juez de control, con el fin de convenir la reparación de las consecuencias causadas por el delito. Se repara el daño mediante una indemnización y pone término al litigio penal pendiente respecto de un delito que afectare bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, consistentes en lesiones menos graves o constituyentes de delitos culposos. Por otra parte, tenemos la conciliación. En este caso, la definimos como el proceso por el cual se busca que las partes lleguen a un acuerdo. También se define la conciliación como el proceso mediante el cual un tercero, experto y neutral, asiste a dos o más personas a buscar soluciones a sus conflictos. Entre ambas figuras podemos ver que son formas de autocomposición procesal. Sin embargo, existen algunas diferencias pragmáticas en cuanto a los acuerdos reparatorios y la conciliación, por cuanto los acuerdos reparatorios están consagrados en el artículo 41 del Código Orgánico Procesal Penal, mientras que la conciliación es la forma de solución anticipada concebida en la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente. De esta manera podemos entender que aunque la norma los trata con nombres diferentes, el objeto de ambas figuras es darle fin al proceso de una forma anticipada sin que haya perjuicio para ninguna de las partes involucradas. Otra diferencia bien marcada es la solicitud de parte prevista en el Código Orgánico Procesal Penal y la obligatoriedad del Ministerio Público de promoverla conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente. En este caso, el sistema penal ordinario lo evoca como una potestad o un derecho, mientras que la LOGNA lo establece como una obligación. Es un paso en el proceso que no puede omitirse. Otra diferencia consecuente, según el Código Orgánico Procesal Penal, es que procede antes o después de interpuesta la acusación, mientras que en el caso de la conciliación se promueve en la fase de investigación antes de interpuesta la acusación. El acuerdo reparatorio puede ser ventilado con anterioridad a la acusación o después de la misma, mientras que es obligatorio del sistema penal adolescencial que se promuevan los acuerdos de conciliación antes de formularse la acusación. Otra marcada diferencia encuadra en la consulta de opinión del Ministerio Público, conforme a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal vigente, mientras que la figura de la conciliación establecida en la LOGNA, el Ministerio Público debe ser el promotor de la conciliación. En este proceso penal ordinario, luego de que la parte interesada quiera promover dichos acuerdos, el juez debe participar al Ministerio Público la intención y pedirle que opine al respecto de la solicitud, mientras que en el proceso penal de adolescentes es el mismo fiscal quien antes de acusar debe promover la conciliación. De manera subsiguiente podemos ver como parte del acuerdo reparatorio que sus requisitos de procedibilidad se fundamentan en dos supuestos de hecho. Primero, solo cuando recae sobre bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial. Segundo, cuando se refiere a delitos culposos. Mientras que la conciliación procede en casi todos los casos, con excepción de los hechos donde sea necesaria la privativa de libertad. Los acuerdos reparatorios no proceden en los casos donde medie la violencia y para ello se hace consulta al Ministerio Público para que, basado en los hechos, opine y no se ajusta a las condiciones normativas, mientras que la conciliación procede en los casos exceptos los establecidos en el artículo 628 de la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente, determinando los delitos que ameritan pena privativa de libertad en el sistema penal de adolescentes, como lo son el homicidio, salvo al culposo, las lesiones gravísimas, salvo las culposas, la violación, el robo agravado, secuestro, tráfico de drogas, en cualesquiera de sus modalidades, robo o hurto sobre vehículos automotores.
Otra marcada diferencia que podemos apreciar sobre la figura de acuerdos reparatorios establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal se basa en el criterio de economía procesal, mientras que la conciliación se fundamenta en un criterio orientado a no violentar el derecho a la reinserción social del adolescente. Su propósito es ponerle fin al proceso, evitándole al Estado un juicio largo, mientras que en la materia de adolescentes se orienta a respetar las garantías esenciales del adolescente como su dignidad, la proporcionalidad, la presunción de inocencia y el de tener un juicio educativo. Asimismo, una de las figuras más resaltantes de los acuerdos reparatorios es que se requiere la admisión de hecho y si ya fue interpuesta la acusación, mientras que en el caso de la conciliación, según lo establecido en la LOGNA, no se requiere la admisión de hechos, pero ambas figuras extinguen la acción penal de haberse cumplido con lo pactado en los convenios. De esta manera podemos dilucidar las diferencias entre estas formas de autocomposición procesal conforme al derecho penal ordinario establecido en el Código Orgánico Procesal Penal vigente y el texto o doctrina en que se basa la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente para componer sus procesos de forma anticipada. Gracias.